Saludos, señores, siempre teniendo bien dirigirme ante ustedes. Desde esta ventana mi canal, saliendo de la caverna de Platón. Hoy quiero referirme a un tema que dentro del marco de la propaganda comunista está siendo utilizado como un instrumento ideológico que busca minar las mentes con unas falsas ideas, utilizando un maniqueísmo moral entre buenos y malos. Aquellos que tienen este odio o animadversión son los malos y ellos, los chavistas, son los buenos que buscan protegerse de este supuesto odio. El tema no es otro, sino este supuesto discurso de odio que está vendiendo el chavismo, que supuestamente el pueblo le tiene a ellos o a figuras bien definidas dentro del chavismo. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando con esto que quiere vender el chavismo. ¿Realmente el pueblo tiene un discurso de odio o es simplemente un caballo de Troya utilizado por el chavismo para coartar y restringir las libertades? La receta comunista siempre aconseja la creación de monstruos, de oponentes. Ayer Nicolás Maduro peleaba contra Trump y el imperialismo. Hoy pelea contra Elon Musk, Twitter, Facebook, YouTube. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos. Pero todo esto se entiende desde la lógica de desviar la atención sobre la incapacidad, su incompetencia de poder administrar un país. También para desviar todos los actos de violencia y el quiebre contra los derechos humanos. Y sobre todo, uno de los mayores crímenes hoy desarrollados en Venezuela, que es la corrupción, el mayor latrocinio perpetrado por una organización, el chavismo. Es este discurso de odio inducido por el chavismo. ¿Qué se va a entender por este discurso de odio propiciado por el chavismo? Que yo digo que simplemente es un caballo de Troya que busca lesionar, controlar la libertad de expresión, que busca restringir las acciones políticas. ¿Qué se va a entender por esto? Lo que el partido llamado PSUV, donde en realidad es, yo le diría que es el partido del sometimiento y ultraje para Venezuela. Ellos lo llaman Partido Socialista Unido de Venezuela, mayor mentira. Pero ¿qué es este discurso de odio? O mejor dicho, vamos a reformular la pregunta. ¿Qué herramientas necesitan ellos para controlar las voces disidentes? ¿No sería la excusa perfecta esto del discurso del odio? Pero leamos la fachada de esta ley contra el odio. Tras ser aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, o mejor dicho, la Asamblea Nacional para el Crimen, el 10 de noviembre se publicó en Gaceta Oficial la Ley contra el Odio por la Convivencia Pacífica y Tolerancia. Por esta ley contra el odio y convivencia pacífica y tolerancia, este último adjetivo, primeramente, a mí me genera mucho ruido, porque este término de tolerancia siempre, cuando se acuñan estos tipos de textos, siempre el mensaje que da, que envía, es aceptar que el otro, en este caso el disidente, el que piensa contrario, está equivocado. Esta ley faculta al Estado, al chavismo, sancionar medios de comunicación digital, revocar licencia, eliminar contenido, bloquear sitios en internet y todo con la excusa
del supuesto discurso de odio. En la práctica, esta norma simplemente suprime el libre ejercicio de la libertad de expresión y abre la puerta a la censura. Pero en esta ley, los términos que están dentro de ese marco normativo de odio son tan vagos que cualquier expresión pudiera estar enmarcada en una figura como discurso de odio. En realidad, la aplicación de esta ley está enmarcada dentro de la ideología de turno. ¿Qué figura o institución en Venezuela tiene autoridad moral para señalar quién y dónde se está expresando discurso de odio? Pero estos infames, inmorales, que se expresan con descalificación, desdén, desprecio, discriminación, pueden tener autoridad moral para señalar algún discurso de odio, un supuesto discurso de odio. Vamos a recordar algunas cosas sobre ello. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido. Simple y llanamente, y anótalo, ¿eres o no eres un hijo de puta? ¿Cómo me recalifié así? De cifrinos y de mamitas que no han olido una bomba de gas nunca. Sepan ustedes, nalgas blancas. Me importa en absoluto lo que dicen las normas laborales. Al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia, cero beligerancia. Yo no acepto que aquí nadie venga a hablar mal de la revolución, que nadie venga a criticar a Nicolás, que nadie venga a hablar mal del comandante Chávez. No lo acepto. Así será la calaña de estos cifrinitos, mariconzones y fascistas que pretenden darle lecciones al pueblo de Venezuela. Ahora bien, ¿cómo podemos definir dentro del campo social el discurso de odio? Que un sector de la sociedad pueda referirse a otro sector de la sociedad de una manera sistemática, peyorativamente. Si es así, lo que acabamos de escuchar entraría como un supuesto discurso de odio también. Porque si las personas que allí vimos son de la oposición política, ellos lo hubiesen catalogado como discurso de odio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, es difícil marcar una línea, una separación de lo que podría ser odio o no. Pero el chavismo no tiene catadura moral, tampoco tiene las instituciones que califiquen con la autoridad moral para hacer esta separación. Hipotéticamente hablando, Maduro lleva a cabo una acción y tiene como resultado una reacción, una emoción de indignación de un sector que rechaza lo que él emitió, ya que lo que él emitió va en contra de los intereses de este sector. Otro sector que se identifican con él lo acompaña. Entonces, ¿cómo catalogar de discurso de odio a este sector simplemente porque rechaza lo que emitió Nicolás? Aquellos que piensen distinto lo van a meter todos en ese encuadre de discurso de odio.
Pareciera que sí. Y si es así, bueno, esto en la Edad Media era la herejía, hoy llamado discurso de odio. ¿Y qué era la herejía? Aquel que estaba en desacuerdo de las creencias establecidas, de las costumbres y creencias establecidas. Esa era la herejía. Ahora bien, hablando de herejía, tenemos que recordar el caso de Giordano Bruno, el astrónomo filósofo italiano, que fue en contra de las leyes establecidas, las creencias establecidas por parte de la iglesia. ¿Cuáles eran? Que la Tierra era el centro del universo, lo que después se conoció como la teoría geocéntrica. ¿Qué estableció Giordano Bruno? El cual le provocó o le generó la muerte. Que la Tierra gira en su propio eje, que el universo era infinito, inclusive que habían vidas en otros sitios del universo. Así más o menos lo estableció él. Y que el Sol era simplemente una estrella más. Bueno, estas cosas a Giordano Bruno le provocó morir en la hoguera. Y Sócrates se había adelantado también mucho antes, cuando Sócrates entendía que los astros, los planetas eran dioses. ¿Qué dijo Sócrates? Que el Sol no era un dios, que era simplemente una estrella más. ¿De qué se le acusó a Sócrates también? De pasar por fuerte el argumento más débil. Esto significó para ellos que él estaba profanando la verdad y que todas estas ideas él se le estaba enseñando a la juventud, o sea que él estaba corrompiendo a la juventud. Todo esto generó que Sócrates muriera. Bueno, él decidió tomar la cícuta, pero eso es otra historia. Ahora bien, regresando a Venezuela y tratando de aterrizar todo esto, en Venezuela el chavismo estableció una falsa creencia, una ley, de que ellos no son responsables de toda la desgracia que hoy vivimos los venezolanos. ¿Y qué le dice el venezolano? O un sector importante de los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos, o todos los que votaron el 28 de julio, más del 80% ha dicho que ellos son los destructores del país, que ellos son los responsables del mayor latrocinio perpetrado en Venezuela, que destruyeron PDVSA, el aparato productivo, la economía, los servicios básicos, y que exactamente hoy 28 se cumple un mes que el venezolano salió a despreciarlo, a rechazarlo y a decirle que ellos tienen que salir del poder. ¿Eso es discurso de odio? Por supuesto que no. Ellos no respetan el pensamiento crítico y tampoco lo van a respetar. Su ley de discurso de odio simplemente significa el caballo de Troya para ellos limitar, coartar la libertad de expresión, para detener toda acción política, para buscar la despolitización del venezolano, para tener mayor control de las acciones políticas en Venezuela. Eso es lo que está pasando con el discurso de odio.